a dos o tres adolescentes que habían como abusado de otros niños. Al final el que perdía le bajaban los pantalones, varones, le bajaban los pantalones y pues lo peinaban. Un muchachito que había robado un auto estéreo en el centro. Y entonces el niño quiere declarar, bueno, el adolescente, y dice, no quería hacerle daño a nadie, lo que pasa es de que teníamos 2 días mi abuelita y yo que no comíamos. Me acuerdo de un caso de una muchachita que entró como a los 12 años al sistema, empezó a robar. Un día va su abuelita, que era la que la cuidaba, y nos dice, bueno, pues que ella está sola, igual la dejaron sus papás, y pues su mamá, yo me dedicaba a la prostitución, ella se dedicaba a la prostitución, la mamá, y pues ella tiene que seguir ese camino, es a lo que nos dedicamos. Es eso, es uno de esos casos donde el adolescente ya casi era adulto, estaba de verdad a unos días, 3, 4 días de ser adulto, y se les ocurrió ir a buscar unas prostitutas. Y bueno, encuentran unas señoras, digo señoras porque pues para su edad ya eran unas señoras, se las llevan por ahí a una terracería, no sé qué les haya motivado, matan a una de ellas, sí, y a la otra intentan matar también, y a la que matan, la queman, le prenden fuego. Bienvenidos a un capítulo más de El Podcast, el lugar donde la gente común cuenta las historias increíbles. Y para que veas el capítulo que tenemos de hoy, has escuchado la frase inocente o la frase culpable? Pues nuestra invitada de hoy en funciones de juzgadora lo dice a diario. Margarita Estrada, bienvenida aquí al podcast. ¿Cómo estás? Dinos, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio primeramente. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, yo soy Margarita Estrada Peña, soy licenciada en Derecho y actualmente soy jueza en funciones del primer partido judicial, bueno, con competencia en todo el estado en materia penal para adultos. Soy licenciada en Derecho egresada de la Universidad Cuauhtémoc, ya tengo bastantes años egresada. Tengo una maestría en Derechos Humanos, he hecho diversas especializaciones, sobre todo en el sistema de justicia para adolescentes. Digamos que esa es la materia que me apasiona, pero pues tengo toda mi capacitación en materia penal. Eso es a lo que me he dedicado durante estos años. Cuéntanos un poquito para aquellos los que no sepan, ¿qué hace una jueza penal como tú? Muy bien. Bueno, cuando las personas, los ciudadanos, lamentablemente tienen un conflicto que tiene que ver con la ley penal, es decir, incurren en un delito, ya sea de manera dolosa, es decir, de manera intencional o de manera culposa por algún accidente, digámoslo de esa manera, pues tienen que enfrentar un proceso. Este proceso inicia su investigación con el agente del Ministerio Público, pues se reúnen ahí todos los medios probatorios, todo lo que se vaya a necesitar para mandarse ya con un juez. Y el juez, pues básicamente determina si esos hechos encuadran o forman un delito en realidad, y si forman un delito, pues ya se lleva todo un proceso que puede culminar en una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Básicamente, así en pocas palabras, es eso. Ujú. Pero Ujú. hay diferencia entre un juez de adultos, porque dijiste la palabra, y un juez de adolescentes, ¿cierto? ¿Por qué Exactamente. esa diferencia? Bueno, hay un sistema especializado en adolescentes que ve esas situaciones, esos conflictos con la ley penal en personas que tienen 12 años cumplidos y menos de 18 años. Esas personas son adolescentes, son personas consideradas en formación por su edad, su etapa de desarrollo, etcétera, etcétera. Tienen un sistema especializado. Y bueno, pues ellos tienen su propio sistema donde hay otro tipo de el proceso es muy similar, pero tiene un proceso muy particular, o sea, tiene similitudes, digamos, con el de adultos, pero también tiene sus particularidades atendiendo propiamente esas características de desarrollo del adolescente. Y, por ejemplo, a ellos no se les imponen penas, se les impone alguna medida de sanción, porque la idea, pues, es de que son personas que, por decirlo en palabras coloquiales, pues todavía podemos rescatar, ¿sí? Y en adultos, pues ya en sí es una pena, aunque también la finalidad es su reinserción social, por supuesto. Lo que se busca es que a través de la pena
nosotros integremos todos esos derechos que ellos también tienen como personas para poder en algún momento reincorporarse a la sociedad en donde ellos quebrantaron pues en algún momento una norma, ¿verdad? Ujú. Esa sería más o menos la distinción. Sí. Y fíjate, un tema muy polémico y me gustaría que lo abordáramos, es que yo, por ejemplo, decía, es que si los adolescentes cometieron un delito como adultos, eso yo decía, Claro. pues que sean castigados como adultos, ¿no? Porque a veces tenemos casos donde han sido reclutados porque son menores de edad y que casi que ni se les castiga, y de que hay unos menores de edad, pero que son hasta más mañosos que los adultos, ¿no? Sí, sí, es que esa es la percepción que se tiene. De hecho, a mí me han invitado en algunas universidades a dar esta materia de justicia para adolescentes y pues me enfrento con esas posturas. Digo, yo respeto mucho como esa postura y lo entiendo, ¿no? Incluso me han cuestionado, a ver, maestra, es que usted, si a usted le hiciera a algún adolescente, a algún miembro de su familia, poco estaría pensando en que los traten diferente. Y digo, bueno, a lo mejor yo como persona, pues puedo tener una visión, pero como juzgadora, entiendo que ese sistema tiene esa peculiaridad de ser especializado y de tratarlos de una manera diferente, justamente porque tiene como un fondo o un antecedente de todo ese desarrollo que tiene la propia persona o que todos tuvimos, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, en las clases les digo, a ver, acuérdese qué hacía usted cuando era adolescente, cómo era cuando era adolescente. Y muchos, pues, ay, no, yo me portaba muy bien, yo siempre obedecía a mis papás. Y otros dicen, no, no, bueno, yo no sé ni por qué no terminé en el SEDA, ¿no? Okey. Yo veía Dragon Sí, Ball, por ejemplo. exactamente. Entonces, bueno, yo siempre les digo que depende mucho del contexto también. No siempre es el contexto. No sé si han visto la serie de Adolescencia, ¿no? Que trata ese tema y que no siempre es el hecho de que sea un adolescente que no tiene que comer, que no tiene familia, que no tiene dinero, que no tiene estudios. No siempre es eso, pero en su mayoría pasa eso, que viven en un contexto donde no tienen nada favorable y pues la única opción que llegan a tener, sin justificarlos, es pues delinquir. Y efectivamente luego los captan porque pues son personas vulnerables tanto por su etapa de desarrollo biológico, donde no pueden tomar decisiones como un adulto, como por ese contexto, ¿sí? Yo les platico, por ejemplo, bueno, si es un adolescente que no tiene para comer, que no tiene casa, que sus papás también están en el cerezo, que no tiene oportunidad de ir a la escuela, mucho menos jamás ha tenido, por ejemplo, para comprarse unos tenis, ¿no? Que en esa edad les emociona mucho como tenis, ropa, etcétera. Y de pronto llega alguien y les ofrece eso, que es rapidísimo, que se pueden comprar lo que quieran, Sí, con se cantidades emocionan, sí, exactamente, se emocionan y son captados. sí. Entonces, después, lamentablemente, como no tuvieron la contención adecuada, pues van escalando y ya de pasar al sistema de adolescentes, después ya lo vemos en el sistema de adultos. A mí me tocó, lamentablemente, varios casos así cuando yo fui jueza de adolescentes, pues ver adolescentes que empezaban en el sistema y de pronto ya ahora en adultos los veo. Entonces, Ujú. pues sí, sí es muy lamentable, ¿no? Pero también ha habido casos muy buenos donde ahí se Se quedan. logra reinsertar. Exactamente, sí. Y Y eso es muy satisfactorio, digamos. y cuando fuiste juez de adolescentes, ¿qué es lo Ajá, que veías en los chicos? O sea, ¿qué delitos se cometían? ¿Qué era lo más común que veías? ajá. Fíjese que lo más que se llegaba a ver eran muchos delitos sexuales, pero eran como épocas. A mí me tocaron épocas de muchos delitos contra la salud, por ejemplo. Obviamente, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es más fácil que los capten, son más vulnerables a que les ofrezcan algo, una salida. Si es un adolescente, por ejemplo, pues lejos de sus papás o que no tienen esa contención de la familia, es más fácil que alguien les ofrezca algo y pues obviamente empiecen a trabajar en ese tema. En los delitos sexuales creo yo que muchas veces también es la falta de información, los temas tabú en la familia, es increíble, ¿no? O a veces también la ignorancia. Yo me acuerdo muchísimo de un caso que me dejó impactada, de una comunidad de Asientos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en Asientos, que por sí pues es pequeño, todavía era una comunidad muy chiquita. Entonces, recuerdo que estaban acusando a uno de a dos o tres adolescentes que habían como abusado de otros niños. Mm, Lo que hacían es que se metían ellos le llamaban las cochineras, ¿no? Se metían ahí, se ponían a jugar que
algo como el brinquitiburro, algo así le llamaba. Total, que al final el que perdía le bajaban los pantalones, varones, le bajaban los pantalones y pues lo peinaban. ¿Cómo crees? Ajá, ¿Y qué edades tenía? pues entre 12, 13, 14 años. Pero para ellos era normal. O sea, Ajá. para ellos, los adolescentes, vaya, ellos no lo veían mal. Y yo me imagino que lo veían en su entorno, ¿no? Exactamente. Y entonces, por ahí me acuerdo que la defensora, el MP, pues en algún punto la llegué a escuchar que decía, no, bueno, pues es que ese contexto donde es una comunidad muy pequeña, casi no hay hombres, casi todos se fueron a trabajar al norte. Se quedan las mujeres solas, no tienen pues muchos espacios de esparcimiento, ¿no? Pues de ir al cine, de ir aquí. Es más, la escuela pues es muy pequeña. Y su diversión es esa, pero de verdad ellos no lo veían mal. Entonces, bueno, el hecho de ya traerlos al juzgado y preguntarles y estar escuchando lo que les imputaban o lo que les atribuían, los muchachitos estaban así como de, es que ni siquiera te estoy entendiendo. Y la verdad, en ese sistema uno tiene que ser muy claro, Ujú. porque bueno, si de por sí en adultos uno tiene que ser muy claro, pues en adolescentes más, hay que aterrizar a la edad en que se encuentran, explicarles. Yo siempre les digo, no son tontos, ni los niños ni los adolescentes son tontos, pero claro que están en una etapa donde por supuesto no van a entender como lo hacemos Ujú, los adultos, ¿no? Su propia biología les impide entender ujú. cómo lo hacemos los adultos. Entonces, la defensa se iba por las costumbres, digámoslo. Sí, Sí. era como la idea de ellos, es que decía, es que es una ignorancia total, o sea, ellos no saben nada de educación sexual, ellos no saben que eso es algo, pues que a lo mejor no está permitido, que es algo sancionado penalmente, eh, lo ven como un juego, Ujú. totalmente, ¿no? Es que a lo mejor, vamos, pudiera compartir el tema de la defensa técnica, si los ponen por el lado de los que están siendo acusados, pero por el lado de las víctimas, a ellos sí les rompen su desarrollo, su sanos desarrollo psicosexual. Exactamente. Y ellos también estaban, pues más o menos como eran todos en la comunidad, como que todos estaban en la misma idea. La problemática vino cuando alguien que sí dijo, a ver, esto no está bien, denuncia y es cuando empiezan a escarbar y detectan esas conductas. Pero en realidad yo me atrevería a pensar que ni en la comunidad lo veían como algo malo. Mm. Entonces, por eso comento, ¿verdad? A veces cuando comparto el tema, les digo, es que no se imaginan los contextos que viven y a lo mejor nosotros, ninguno, cuando lo digo en las aulas, no estuvimos en esos, pues en ese panorama, ¿no? Porque muchos me dicen, no, maestra, pero es que mire, pueden trabajar de lo que sea, hasta de cerillitos o hasta de cualquier cosa, pero pues no tienen que hacer eso. Y yo siempre les comento, bueno, de lo que yo vi ahí, yo no podría decirles qué pudieran o no hacer porque como afortunadamente yo no tuve ese contexto desfavorable, yo no me imagino lo que ellos están pasando, Mm. ¿no? Me acuerdo de otro caso, por ejemplo, de un muchachito que había robado un autoestéreo en el centro. Iba, Todavía adolescente, sí, ¿verdad? todavía Sí. adolescente. Fue a la audiencia, él estaba en libertad con su abuelita. Normalmente en adolescentes casi no están en internamiento. Iba con la abuelita, se dedicaban a pepenar. Me dice la abuelita, ¿sabe qué, señorita? Es que él no tiene papás, me lo dejaron, ya no lo quisieron los papás y me lo dejaron. Y entonces el niño quiere declarar, bueno, el adolescente, y dice, no quería hacerle daño a nadie, lo que pasa es de que teníamos 2 días, mi abuelita y yo, que no comíamos. Oh, Entonces, bueno, como esos temas son los que comparto, les digo, ajá. no los justifico, jamás los voy a justificar, pero Porque finalmente sería robo, ¿no? Pero exactamente, lo pero que tienes que analizar es el móvil, por qué lo hizo. exactamente, sobre todo para la medida de sanción, ¿cómo castigas, no, a una persona que te está diciendo que lo hizo por hambre? Ujú. ¿Merece un castigo? O sea, ¿merece estar en internamiento? ¿Necesita estar en internamiento o qué necesita? Aparte de lo que, bueno, pues se puede hacer ya a nivel post ejecución, ¿no? De pues canalizarlo a alguna institución, no sé. Pero aparte, tú como juzgador, ¿qué es lo que busca realmente para que esa persona pueda reintegrarse a la sociedad? Si es que lo puedes hacer pensando en el móvil o en el objetivo que él tenía al apoderarse de ese autoestéreo.
Ujú. Entonces, como de ese tipo, Muchos. pues muchos en ese sistema. ¿Y qué Ujú. resuelves en ese caso específico? Cuando tenías que dirimir el tema de, ¿sería justificación o no? Si se le impuso alguna sanción, reparó el daño. No recuerdo exactamente qué fue lo que se decidió, pero obviamente se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Porque tampoco pues vamos a dejar desprotegida a la víctima. Finalmente se cometió ese hecho, la víctima pues estaba molesta. Hasta cierto punto ya cuando escuchó la situación me acuerdo que sí como que se flexibilizó también y no me acuerdo, insisto, específicamente en ese caso, pero por ejemplo había víctimas que ya viendo esos contextos, hubo una persona que me dijo, no quiero nada, es más, yo le ofrezco trabajo. Sí, yo le ofrezco trabajo y eso que sea como su medida de sanción, que él trabaje y con eso me pague lo que se robó. Me acuerdo que ese caso era de un robo de un auto lavado. Ujú. Decía, yo le ofrezco trabajo y que vaya, y incluso yo le doy de comer ahí, y con su trabajo me pague lo que sacó del auto lavado. Entonces sí había víctimas que de pronto también se flexibilizaban por esa situación, ¿no? Obviamente hay otros casos pues más fuertes donde no propiamente es el contexto. Excepcionalmente sí había algunos casos donde pues los adolescentes estaban una familia integrada, aparentemente integrada, que iban a la escuela, que tenían pues beneficios y demás, y aún así pues incurrían en alguna conducta, ¿no? Ujú. Pero son los menos, digámoslo así. ¿Y qué fue lo que te tocó conocer como juez Ujú. de un adolescente que digas, este no tiene solución? Eh, híjole, yo creo que son aquellos que de plano no, pues no tienen nada de dónde agarrarse una vez que nosotros determinamos, porque pues lamentablemente no siempre se les puede dar un seguimiento, es decir, termina nuestra determinación, concluye nuestra determinación, ya cumplen, digamos, su medida de sanción y de ahí pues los podemos canalizar. Por ejemplo, en aquella época había una eh, trabajadora social que era muy buena en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente y ella les buscaba proyectos, les buscaba algo más que hacer. Pero cuando ya nosotros no podemos como mantenerlos, digamos, como en el sistema, porque pues tampoco podemos mantener un sistema tutelar de lo voy a proteger por siempre, y ellos vuelven a su contexto, ahí es cuando pues se descompone. Me acuerdo de un caso de una muchachita que entró como a los 12 años al sistema, empezó a robar, después empezó ya con cuestiones de menudeo y finalmente ya más grandecita, tipo 16 17 años, ya le estaban involucrando en un homicidio. Esta muchachita aparte la vinculaban con cuestiones de prostitución. Ujú. Entonces, un día va su abuelita, que era la que la cuidaba, y nos dice, bueno, pues que ella está sola, igual la dejaron sus papás, y pues su mamá, yo me dedicaba a la prostitución, ella se dedicaba a la prostitución, la mamá, y pues ella tiene que seguir ese camino, es a lo que nos dedicamos. Y entonces, bueno, vinculado a la prostitución, pues también tenía esas otras actividades. ¿A la abuelita le parecía normal? O sea, decía, pues si yo lo hice. Exactamente. Por supuesto, entonces pues hay como familias, digámoslo así, que para ellos es normal delinquir. Y Ujú. ahí es cuando ya pues nosotros, a lo mejor cuando están en el sistema podemos tratar de encauzarlos y decir, bueno, lo que vemos como medida de sanción que te sirve a ti es esto, vamos a mantenerte de esta manera, vamos a buscar ayuda incluso pues en alguna asociación, institución. Pero ya saliendo de ese sistema, pues vuelven a su medio, digámoslo. Ujú. A Y la pues tentación, digamos, al vicio. exactamente, Sí. sí. Por ejemplo, también había unos chicos de allá de Jesús María que robaban y toda la familia se dedicaba a eso. Y nacían nuevos miembros y en cuanto cabían así chiquitos en las ventanas de por ejemplo, de los baños, los Los metían metí. o les indicaban, ¿verdad? Ábrele, ábrele. Y se dedicaban a eso y toda la familia se dedicaba a eso. Entonces, pues ahí como es más complejo uno como juzgador decir, ¿qué hago? ¿Cómo le hago si para ellos es una forma de vida, ¿no? Ujú. Entonces, yo siento que ahí cuando no comulgan todos los contextos o no hay apoyo, es más difícil que nosotros veamos un éxito Ujú. en el sistema. Sí, porque se privilegia, como lo dices, que no vayan a prisión. O sea, se privilegia que Exactamente. la última de las penas
sea Sí, ir a prisión. exacto. ¿Conoces estadísticas de, comparando con adultos, cómo anda la comisión de, más bien los presos? No conozco específicamente números, pero sí, pues en relación yo creo que 1 a 10, o sea, es muy poco el internamiento en adolescentes. Es la última razón, si en adultos lo es, en adolescentes de verdad debe ser el último pensamiento que tengamos como medida cautelar y ya como medida de sanción. Entonces, pues hay muy pocas personas internas y en adultos pues sí se da un poco más y más ya pues con la prisión preventiva Ujú. oficiosa. Prisión preventiva oficiosa no aplica en adolescentes, por ejemplo. Ok. Ujú, Y es que, mira, yo tuve un asunto, solamente he tenido un asunto en ujú, el tema de adolescentes donde yo defendí a una señora, donde con toda la malicia, estamos hablando de una pareja que tenía como unos 14 y 15 años, o sea, súper chavitos, se juntaron porque, como tú lo dices, hay que analizar el ambiente donde era normal en donde ellos vivían. claro. Y lamentablemente el embarazo adolescente, ahorita ya no se puede el matrimonio adolescente, pero sí que se junten, un matrimonio de facto, Ujú, es muy común. Y en ese caso, 14 15 años, no pagaban la renta, se juntaron, no pagaban la renta, llega la señora que les rentaba ujú, y a la señora la habían operado de una rodilla. ok. Se enojaron, sí dejaron la casa, pero le empezaron a golpear a la señora. Y con toda la malicia del mundo le daban únicamente en la rodilla operada. A la Wow. señora quedó inconsciente, se desmayó del dolor, el sistema nervioso me imagino que la desmayó. Colapsó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mm, Y corrieron, y corrieron y se no, fueron. Es el único que he tenido yo en adolescentes y por eso decía, es que 14 y 15 años, pero sí, sí tienen la fuerza de un adulto sí. y ve con qué, digamos, salvajismo en su momento lo hicieron con la señora. En ese caso específico, pues nos fuimos a una medida alterna, Ujú, repararon el daño, indemnizaron, le dieron un dinero a la señora por el tiempo que duró sin ujú. poder moverse y ahí quedó el asunto, ¿verdad? No, no fueron a prisión. Claro. Sí, en esos casos, por ejemplo, yo les digo, es que un adolescente, por eso les digo, recuerden cómo éramos cuando éramos adolescentes. Se supone que biológicamente no tienen desarrollado, no tenemos en la adolescencia la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar las decisiones. Entonces ellos actúan por impulso. El hecho de que se junten, por ejemplo, así de facto y que hagan una relación de pareja y que tengan hijos, pues no están maduros, digamos, para enfrentar una relación así, uno, ¿verdad? Ya más grande no puede enfrentar a Sí. lo mejor ese tipo de relaciones, pues ellos menos. Eh, en la toma de decisiones, digamos, si alguien les dice, vamos a pintar una barda, Se les hace ellos bien por fácil. impulso lo hacen, Ujú. exacto. Por quedar bien, a lo Por mejor. quedar bien con Sí. sus pares. Yo les decía, ¿cuántos, no sé, hicimos cosas por quedar bien con nuestros amigos en aquella época, ¿no? Digo, en mi época pues eran travesurillas, ahora pues ya son otras cosas Sí. mayúsculas. Pero en ese caso, por ejemplo, que me platicas, pues es muy evidente que actuaron por impulso, que no tuvieron jamás contención en cuanto a esa cuestión del respeto, digo, porque en mi caso, yo tengo una hija, digo, bueno, pues yo la estoy educando para que jamás agreda físicamente ni verbalmente a nadie, pero porque uno le va como sembrando valores, yo le digo, Ujú. uno como papá les va sembrando valores, van aprendiendo incluso, no sé, de la religión, si creen en alguna religión, en la escuela, pues los valores de la escuela. Pero si no tienen eso, llegan a la adolescencia y se Ujú. disparan totalmente. ¿Qué pasa con un niño o adolescente que llega, bueno, un niño que llega a la adolescencia y tuvo todo eso implantado de los valores de familia, de los valores de la escuela, de los valores, pues, de su comunidad incluso, ¿no? De su comunidad religiosa. Ah, bueno, va a llegar a la adolescencia y va a empezar a hacer, le llaman como una poda, que es que empiezan ellos a escoger esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero generalmente se les queda como arraigado lo más relevante. Ujú. Y a nosotros, en la vida de adultos, nos quedamos con lo más relevante. Y a la fecha los valores que tenemos son los que nos sembraron desde niños. Por supuesto que ya fuimos adquiriendo pues más cosas, a lo mejor de nuestro grupo de amigos, a lo mejor de, pues no sé, de nuestra pareja, pero todo lo principal o lo primordial lo traemos desde niños. Ellos no, ellos normalmente, por eso digo, no, no generalizo, pero sí hay una gran predisposición a que su medio, su contexto, no tuvieron eso. Por eso adolescentes pues hacen las cosas totalmente por impulso.
Ujú. Ujú, Y fíjate cómo el ejemplo influye positiva o negativamente, claro, porque ahorita me estás hablando de la cuestión de dar el ejemplo positivo, educo a mi niña para que no lo haga, pero ya vimos lo que nos dices del papá que robaba, que desde el inicio, desde chiquitos les decía, ese es claro, el ejemplo negativo, donde para él claro, es normal, pero es negativo y es exacto. lesivo a la sociedad además. Exactamente. Sí, y definitivamente, bueno, el sistema existe porque hay un conflicto. Hay un conflicto con la ley penal, hay víctimas, por supuesto que también hay que equilibrar los derechos de las víctimas, no porque sean adolescentes, pues no. De hecho, uno de los principios es la responsabilidad. Antes era un sistema tutelar donde solo se les protegía y hay pobrecitos, hay que cuidarlos, no. Ahora hazte responsable. O sea, tú hiciste esto, hazte responsable. Lo único que el sistema te ofrece pues son herramientas diferentes a las de los adultos porque el sistema todavía cree que tú por esa etapa en la que te encuentras de desarrollo puedes salir de eso. Ujú. Pero si no sales, pues vas a pasar al sistema de adultos y ahí sí ya es una perspectiva diferente, Ujú. ¿verdad? Y hablando de ese cambio, ¿en Ujú. qué momento das el salto a juez de adultos? Sí, bueno, en adolescentes yo duré aproximadamente 5 años de proyectista, en el juzgado. Luego estuve casi 2 años como juez de adolescentes. Se reduce el número de jueces de adolescentes por ahí del 2020, casi 21, y yo me regreso a la sala penal. Y apenas hace un año y piquito, 1 año, 2 meses, regreso ya como jueza de adultos, jueza penal de oralidad de adultos. En esa temporalidad que yo estuve de juez de adolescentes, también colaboraba en los juicios de adultos. Mm. Integrábamos tribunal. Anteriormente se hacía un tribunal con 3 jueces, Colegiado. exactamente, y yo integraba con ellos, y también colaboraba ahí en los juicios, no tanto en las otras etapas, nada más en juicio. Y ahora pues ya estoy como juez de control y juez de juicio penal para adultos. Ahí es cuando Ujú. doy el salto y bueno, pues aquí también me he encontrado pues con cosas igual de fuertes, pero ya desde otra perspectiva, porque ya aquí pues ya estamos hablando de adultos que Sí, actuamos con toda la responsabilidad, con toda la donde ya no puede haber conciencia. la justificación del adolescente, por ejemplo. Exactamente, ya probablemente puede haber ese antecedente, ¿no? Porque sí me Mm, ha tocado que vienen del ujú, sistema de adolescentes y luego acá ya me los he encontrado. mm, Y decimos, bueno, pues realmente sí fue un fracaso el ujú, sistema en sí, llegaron ya al sistema de adultos, pero no todos ujú. han llegado de esa manera. Pero ¿te ha tocado la escena donde pudiera parecer Yusco? Porque he visto Ujú, algunos videos en TikTok o así, donde sí. el juez ya reconoce al, al de la audiencia. Sí te ha tocado que dices, ay, este otra vez. Sí, no, sí, ya les digo, les voy a dar un calendario. Sí. Sí, sí me ha tocado y digo, a veces, pues muy triste, ¿no? Porque digo, ay, no, otra vez, y a veces sí les da pena, aunque no lo crea la sociedad, pero a veces sí hacen cara así como de, o si buscan un beneficio así de, no, pues no sé, no, Juan, es que ya sabes que no, porque pues ya te habían otorgado esta salida Ujú. alterna, oiga, ¿por qué está otra vez aquí? No, pues es que iba saliendo y me agarraron otra vez y me Ya la dijeron traen que contra sí, mí. ya la traen Sí. contra mí o algo, y no, bueno, pues ya los ve uno como recurrentemente ahí. Ajá. Ujú. ¿Y qué te ha tocado ver en ese sistema de adultos? Algo que haya, algo inusual, por ejemplo. Pues así tanto como inusual, no, pero pues casos sí muy impactantes. A mí me impacta mucho cuando las víctimas son niños, niñas, como pues mi especialización va Ajá. dirigida al estudio de niños, niñas y adolescentes, como que me pega mucho en esa parte donde hay niños de por medio. Desde incumplimientos, por ejemplo, de obligaciones de asistencia familiar, Que es cuando no pagan pensión. sí, no, no, ahí, por ejemplo, yo no entiendo, ¿no? Me ha tocado ver gente que dice, prefiero quedarme en la cárcel con tal de no Sí, pagar. no darle a los hijos, sí. Y digo, ¿cómo es posible? Yo luego hasta les platico, ahí a mis compañeros, digo, no, parece que doy el sermón del domingo Sí, porque pues les hago la mención, oiga, señor, es que sí sabe que es su obligación, sí claro. sabe que tiene unos hijos y el problema que tienen, porque luego van y están súper enojados entre las parejas, ¿no? Y Ujú, agarran de rehenes a los ujú, niños. Y entonces les digo, bueno, el problema que tengas con la pareja, olvídalo en este momento. Sabes que tu hijo tiene necesidad de comer diario.
No es que, ay, le voy a dar un mes y un mes, no, no, diario los niños comen, diario los niños tienen necesidades, tienen que ir a la escuela, se gastan los zapatos, necesitan útiles, necesitan recreación, los niños también necesitan esparcimiento, no nada más estar yendo a la escuela. Doctores, no se diga, ¿no? Se gasta muchísimo, por ejemplo, Sí, en sí, sí. pediatra, en todo, y bueno, pues los niños lamentablemente, si están en guardería, se contagian, es un enfermadero, ¿no? Si ya van a la primaria con los compañeritos, uno se enfermó, contagiadero y medio. Mm. Entonces, yo les trato de hacer ver esto que estoy platicando, pero pues de una manera un poco más, leve ahí en las audiencias. Y no, las personas así No les como de, importa. no, no les importa. Es que Ujú. uno tiene eso es porque yo lo veo a diario. Uno quiere meter al otro a la cárcel, ¿eh? A mí Sí, me han dicho que claro, no me pague la pensión, pero que se vaya a la cárcel. Y el lado contrario, donde dicen, pues no te voy a pagar nada, mejor me voy a ir a la cárcel, ¿no? claro. Y yo les digo, pues que no es nada agradable, porque todos piensan que estar en la cárcel, hace poco uno dijo, es que sabes que adentro voy a estar y dicen que dan unos chilaquiles muy buenos y voy a estar acostado todo el día y no, no creas, no creas. No, no, bueno, no es una situación en la que uno quisiera estar. Incluso yo les decía en algún curso que di, les digo, es que si por ejemplo nosotros en la pandemia no aguantamos estar encerrados, imagínense estar ahí, creen que es fácil y como la sociedad también piensa que se les mantiene, están ahí bien a gustito, comiendo, no, bueno, no. A lo mejor aguantará uno 2 días, ¿no? Ya después como pues quiere hacer sus actividades cotidianas y no, no es bueno, no es padre estar encerrado, pero sí la gente, por ejemplo, ese tema me ha tocado varios. Una vez me tocó una señora que ahí en audiencia le empezó a gritar, es que eres un hijo de tal por cual. Y yo, señora, La cálmese, disciplina. sí, tranquila, y el policía procesal así como de señora, cálmese, pero enojadísima con el hombre porque pues No le daba no le daba pensión. pensión, es un desobligado, es esto y lo yo digo, fíjense cómo uno se enamora de alguien y luego termina Sí, odiándolo sí, sí. Así totalmente es. por esas situaciones. Y también digo de los papás pues tan desobligados, porque pues si tuvieron un hijo con esa persona, pues Ujú. ya me deshice de la persona, ya no me entendí con la persona, pero ¿qué va a pasar con mi hijo? Es sangre de mi sangre, es mi descendencia, ¿cómo no voy a pagar o cumplir con mis obligaciones? Ese tipo de asuntos a mí me impactan mucho y bueno, pues los temas sexuales también son muy, muy tristes, se da mucho, sobre todo, por ejemplo, de parejas separadas, luego meten a otra persona a su casa y esa persona abusa de sus hijos. Sí. Eso también son temas muy delicados que me ha tocado ver y digo, híjole, Que es la importancia de saber elegir la pareja en todo caso, ¿verdad? Porque, por exacto. ejemplo, yo en algún video decía, critican mucho el tema de que quítenle a los niños porque ya se juntó con otra persona. Y yo Ujú, en un video decía, no, pues es que tiene derecho a rehacer su vida sin ningún problema. No, pero es que no sabemos a quién meta a la casa. Bueno, esa es tarea del papi o la mami que se vaya a juntar, ¿no? O sea, saber elegir. Pero si no, tendríamos que estar en un mundo de solteros para decir que tengan las custodias y el que se junte, pues que le quiten al niño y así ujú, no va por regla general, pero sí ujú. hay que ser muy cuidadosos Sí, en sí, eso. ese tema es muy delicado porque digo, bueno, pues ya no solo te partiste la vida a ti, le partiste la vida a Ujú. tu niño, a tu niña, ¿no? Sí, Son temas muy delicados. O por ejemplo también de parejas nuevas que golpean a los hijos de esa sí, pareja. sí. También me ha tocado y no, eso se me hace terrible. Pero ¿sabes qué es un detalle que he detectado? Que a veces lo permiten. Que a Sí, veces la sí, mamá sí, o el papá ve que le pegan al hijo y pues ni modo, ¿no? Hasta lo justifican a veces. Es que se sí, portó mal y no es cierto. O sea, sí, nunca hay que tolerar exactamente. ese error. Cuando estuve en la sala penal, bueno, para los que no sepan, es segunda instancia, magistrados, ellos revisan el trabajo del juez de primera instancia. Los jueces llevamos todo el proceso. Una vez que culmina el proceso, dictamos, por ejemplo, una sentencia, cualquier determinación y se puede apelar. Entonces lo revisa un magistrado en segunda instancia. Los magistrados tienen proyectistas que les ayudan como a elaborar ese proyecto que ellos guían, por supuesto, y al final pues ellos lo revisan, lo aprueban, lo firman y es lo que se emite como resolución ya de segundo grado, de segunda instancia. Yo fui proyectista de varios magistrados
Y por ejemplo, me acuerdo ahorita de un asunto de una señora que permitía que su pareja abusara de sus hijas y era para que no la dejara, porque le decía, es que tú ya no ¿Cómo me crees? gustas, sí, ya no me gusta, ya estás vieja, pero tus hijas sí. Entonces, pues primero esta y luego esta y luego esta. Y así en el orden de la más grande, los aburrió de la más grande, la del medio, la más chiquita. Y la Y la señora, ¿por qué señora lo no la dejó? permitía porque no la dejara. Como ese Mm, tipo de temas, híjole, increíble que ahorita que mencionaba esa ujú, cuestión de que luego ellas mismas lo permiten, sí, sí, sí pasa, de igual manera, bueno, pues yo lo que veo de como de punto común es esa parte de ese contexto en el que viven social, económico, la ignorancia, son personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estudiar algo, eh, no sé, de conocer más cosas, ¿no? Que les diera como esa luz de lo que nosotros sabemos que es bueno o malo, aunque yo siempre he pensado que todos llevamos en, como algo innato el saber distinguir entre el bien y el mal, ¿no? ujú, Yo claro, creo que algo nos dice, no, esto no está bien, esto está sí. mal, entonces, pues yo pienso que en esos casos sí debe existir esa señal de alerta. Sin embargo, sí se da mucho en ese tipo de Sí. contextos. Y hay una parte difícil, quiero suponer, donde te tienes que apartar de la emoción, Claro. porque, vamos, siendo empáticos dirías, pues es que a veces con ver a una persona puedes decir, si este tipo es tal cual, pero tú no puedes juzgar, tú no puedes declarar inocente o culpable con verla. A eso me refería. Apartando los sentimientos, ¿en qué dilema has estado cuando tienes que resolver un, porque tú vas a resolver conforme a las pruebas. Y pueden en la audiencia llorar y pueden en la audiencia ser precisos, pero a veces el error está en el expediente. Sí. Y qué pregunta tan importante, sobre todo ahorita en esta época que estamos, ¿no? Porque pues muchas personas, sobre todo en la sociedad, nos han como hecho saber esa inconformidad de, es que ¿por qué los sueltan? Ujú, Es que ¿por qué no los dejan adentro si son injustos, son corruptos, son... Y bueno, es una oportunidad para platicarles justamente eso, ¿no? Nosotros trabajamos con lo que nos dicen y más en materia penal es totalmente, nosotros entramos a una audiencia a ciegas, no ujú, tenemos nada. A lo mejor en otras materias todavía el juez le puede dar la ojeada al expediente físico, una refrescadita para acordarse el tema. Nosotros entramos a una audiencia en cero. Entonces, las partes, dígase Ministerio Público, defensa, asesor. asesor jurídico, pues son los que nos van proporcionando todo el material con el que trabajamos. Si no se aporta todo el material con el que trabajamos, pues evidentemente no podemos nosotros justamente juzgar bajo nuestra empatía, decir, ay, no, es que sí, pobre señora, es que sí se ve que algo mal hizo y este fulano sí se le ve la cara de que totalmente lo hizo. No podemos hacer eso. Hay ocasiones en que pues se dice, no estoy diciendo que sea inocente, solamente estoy diciendo que hay insuficiencia probatoria, no tengo nada para yo poder decir Ujú, que esta persona sí lo hizo o no lo hizo. ujú, Y se ve en un juicio y se ve hasta en cuestiones, por ejemplo, tan sencillas como una suspensión condicional, ¿no? Que es una salida alterna que nos ofrece el proceso. Hace poquito tenía yo un asunto de una persona que decía, es que no estoy de acuerdo con la suspensión porque no me está garantizando la reparación del daño. Yo gasté, no sé, 300,000 pesos y me decía la MP, el Ministerio Público, es que nada más tiene acreditados 10,000 pesos. ujú. Y le explicó, el asesor jurídico también le decía, señor, permítame, me decía, ¿me permite explicarle? Y yo escuchaba, es que nada más acreditó 10,000 pesos, no puede exigirle 300,000 pesos, yo sé que gastó, pero no lo tiene acreditado y ya se cerró el plazo para que lo acredite. No, es que a mí me parece muy injusto, me decía la víctima. Total que finalmente yo apruebo la suspensión, le digo, bueno, tiene derecho a irse a la apelación. Sé que suena injusto, pero yo trabajo con lo que está objetivizado, lo que tiene acreditado. Y si hasta este momento en lo que tiene acreditado, tampoco yo le puedo negar la suspensión a esta persona porque Ujú. el código así se lo permite a él y me lo indica a mí, ¿no? Entonces, pues se le aprueba la suspensión. Y bueno, pues obviamente se fue con una sensación de injusticia Ujú.
Y después ya tuve oportunidad entre una audiencia y otra de medio comentarlo, porque no podemos estar comentando pues asuntos entre todos, estaban todas las partes, y lo comenté ahí con la MP y me decía, es que sí le pedí, yo le estuve pidiendo, pues tráigame todo, todo lo que usted Mm, tenga, y nunca para me lo llevó, reclamarlo. exactamente, nunca me lo llevó. Se cierra el plazo para la investigación complementaria, que es la oportunidad que tienen para aportarlo, y entonces ya no tuvo oportunidad de hacerlo. Y digo, por eso menciono este ejemplo, porque es una salida alterna, no puede ser algo que no parece tan relevante como ya propiamente el juicio, pero en el juicio también puede suceder ese tipo de situaciones donde todo nos indica, ¿no? Que sí es, que fue, lo señalan, pero de pronto no llega. Se da mucho, por ejemplo, en temas como de homicidios, donde hay implicados personas del crimen organizado, Mm, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo o porque se protegen entre ellos. Entonces, no van, ya no van a declarar. Y existe todo, ¿no? Existe el cadáver, existe el arma. el arma, todo, pero no hay alguien que vincule al acusado con eso. Ujú. Y ya nadie fue. Y si no te da las pruebas, Exactamente. Y bueno, ya después viene ahí la publicidad, ¿no? De jueza oh, corrupta, sí, suelta al cierto. secuestrador o suelta al homicida. Y digo, bueno, es que debemos entender como sociedad esto también, ¿no? Nosotros trabajamos de verdad con ese material. Nosotros no tenemos la posibilidad de indagar más que lo que nos lleven. Y si lo que nos llevan no da para eso, pues no Ujú. podemos sostenerlo. Sí, porque hay un concepto que es el estándar mínimo probatorio que se usa Es- para vincular a proceso. La exacto. vinculación a proceso es el inicio de un juicio penal, donde el juez dice, con alguna señal pequeñita que Sí, me digan que sí es, inicio el juicio, ¿no? Ya sería muy, o sea, no he visto muchas no vinculaciones a proceso exacto. donde digan, es indudable que no lo hizo, eso casi no lo he visto, ¿eh? Pero a veces con que hay una oportunidad pequeñita, ya el Ministerio Público en la etapa de investigación complementaria, ahora sí ya aporta más cosas y ya Ujú. es cuando dice, bueno, pues ya ayúdame que yo te ayudaré, ¿verdad? Pero si a veces no tenemos esos elementos probatorios, ¿cómo resolvemos? Exactamente, sí, para una vinculación, por ahí hay un dicho que tal vez no sea correcto decirlo, pero dicen, no, nunca se le niega o algo así como, no se Ah, niega un como el vaso vaso de de agua. agua, ni Sí, exactamente, a nadie se ni le niega un vaso de agua, a nadie se le niega una exactamente, vinculación a una proceso. vinculación a proceso, ¿no? Sí. Eh, es el estándar mínimo probatorio. Si hay algún indicio razonable, por supuesto que nosotros lo judicializamos, es decir, decimos, sí lo vinculamos e investiga, sigue investigando. Pero hay algo que me dice que sí, ¿verdad? Hay algo que medio lo relaciona con esto, un hecho con la probabilidad de un delito, o sea, y la probable intervención, ¿no? Un hecho con apariencia de delito y la probable intervención de esa persona. Ujú, Va, te lo vinculo a proceso. Ya en ese plazo, pues tú justifica todo y es cuando el Ministerio Público, asesoría jurídica, tienen la oportunidad de allegarse de todo y bueno, obviamente también la defensa ujú, para hacer su estrategia de defensa. Si al final no lo logran, es cuando pasa esto que acabamos de platicar, ¿verdad? De que si no se logra acreditar, a veces no es tanto que la persona no haya sido, sino que no hay suficiencia probatoria. ujú. Nosotros no podemos decir que hubo porque no tenemos cómo justificar que sí fue Ujú. esa persona. El sentido, Sí, sí. aunque todo indique que fue él, es que sí, mire, que pertenece y sabemos que ahí está el cadáver, está los agujeros, las balas, se hicieron todos los dictámenes, pero nada, no hay ese nexo pues entre el acusado y pues ese Ujú, fallecimiento, ¿no? sí. Ujú. Y fíjense, cuando ya se aportaron todas las pruebas de Ministerio Público, asesor jurídico, defensa en un juicio, entonces se pasa una cosa que se llama tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué es esto? Que es el que va a decidir si es culpable o inocente en base a las pruebas. Ujú. Cuando te has constituido en tribunal de enjuiciamiento que te toca definir, ¿cuál es la sentencia más pesada que has dado? Ay, no me acuerdo ahorita, pero me acuerdo mucho de ¿qué tendrá? Pues a lo mejor unos meses, unos mesecillos. Me acuerdo mucho de ese caso porque fue muy sonado de un taxista que picaron allá por Tercer Anillo.
por robarle. Le robaron así escasos, no me acuerdo si 3,000 o 5,000 pesos que traía él de lo que había juntado en el día, más aparte tenía algo de sus ahorros porque iba a comprar algo, eso manifestó su esposa. Toman el taxi, eran 3 personas, 2 adultos y un adolescente, Ujú. justamente. Y bueno, pues ya en determinado momento lo orillan, le quitan el dinero, pero no tuvieron con eso, sino que lo picaron. Entonces el señor queda ahí, muerto. Pero se divide la causa con el adolescente. Sí, el adolescente yo no lo juzgué, él se fue al sistema de justicia para Ujú. adolescentes, a mí me tocó ya en adultos juzgar a los 2 adultos. Es como del que me acuerdo recientemente. En adolescentes no, porque en adolescentes la máxima son 5 años. Ujú. Entonces, el internamiento sí llega a imponer internamiento de 5 años, ahorita les platico ese caso, pero en adultos así reciente es de la que me acuerdo. Sí, pero cuéntanos ese que ya me dijiste. Sí, ese de los 5 años también fue muy impactante porque es uno de esos casos donde el adolescente ya casi era adulto. Estaba de verdad a unos días, 3, 4 días de ser adulto. Es un muchacho que viene de Zacatecas a estudiar aquí. Sus papás maestros incluso le compran aquí un departamento para que él viva, viene a estudiar al Tecnológico de Aguascalientes. Eh, Venía solo, sus papás vinieron, lo instalaron, o sea, estaba estudiando ya pues nivel universitario. Aquí se encuentra con un primo ya mayor de edad, como de 21 años, tampoco tan grande. Pues no sé, que se les metió un fin de semana, salen el viernes o sábado, no me acuerdo con exactitud, y se les ocurrió ir a buscar unas prostitutas. Ujú. Y bueno, encuentran unas señoras, digo señoras porque pues para su edad ya eran unas señoras, se las llevan por ahí a una terracería, no sé qué les haya motivado, matan a una de ellas, sí, y a la otra intentan matar también, se hace la muerte a la señora, la dejan por ahí tirada, y a la otra que sí la mataron, Creyeron, o sea, la pues que sí vivió, exacto, creyeron que que se la estaba desvivieron. exactamente, Mm. y a la que mataron, la queman, le prenden fuego. Ese, Como que sí me acuerdo, sí. por Villas, no, Mm, sí fue por acá, según recuerdo, era por Bajío de las Palmas, por sí, esos sí, cómo rumbos. no, sí, sí, Ajá. sí. Y bueno, obviamente el primo le echaba la culpa al adolescente y el adolescente al primo decía, no, es que él fue, es que él me dijo, es que esto, es que... No sé quién lo asesoró en el momento de la audiencia inicial al adolescente y empieza a declarar y todo, o sea, dice todo, Ujú. todo, porque normalmente pues les aconseja, no, resérvate, no digas No nada. declares. No, alguien le dijo declara y empezó a narrar, ¿no? Y empieza a relatar todo, a contar pues cómo fue, cómo se las llevaron, cuánto les cobraron, bla, bla, bla. Y nada más que él pensaba que con decir que había sido idea de su primo, pues él se iba a salvar. Y pues claro. Ujú. Entonces a él se le impuso la sanción de internamiento de 5 años. Ya salió, obviamente, ya, Ajá. ya tiene bastante tiempo y ya salió. A mí me sorprendió mucho por varias cuestiones. Uno, por justo ese ambiente que no concuerda con lo que yo les platico, ¿verdad? Que generalmente son muchachos pues desprotegidos, sin casa, sin escuela, sin papás, bla, bla. Él venía súper protegido, sus papás maestros, lo instalan aquí, le compran un lugar donde va a vivir mientras estudia en la universidad, le daban dinero, le pagaban la universidad, le trajeron un coche. O sea, era un muchacho que no Ujú, sé en qué ujú. momento Tomó la decisión y por qué. exactamente. Y además quemar el cuerpo era como para desaparecerlo o era ya salvajismo. No, era para desaparecer como la evidencia. Ajá. Y Pero si vivió la otra, ella declaró. ella fue la que denunció. Sí, ella corrió ensangrentada, toda lastimada, y fue y denunció. Y pues obviamente dijo dónde había sido, ahí muy cerca se Encontraron el encontró el cuerpo. cuerpo y todo cuadraba perfectamente. Ajá. Ujú. Y al otro muchacho pues ya lo procesaron y lo condenaron en el sistema de adultos y el otro muchacho le echaba la culpa, digo, porque en algún momento tanto el juez de allá de adultos como el juez de adolescentes pedimos permiso para que declararan y se Ujú. echaban la culpa entre ellos. Pero bueno, al adulto evidentemente le fue peor
por el sistema de adultos y este chico solo fueron 5 años, 5 años. ¿no? Pero sí, sí me sorprendió por ese tema y por la forma en que lo hicieron y porque hubo algo muy importante que nunca se reveló exactamente por qué. Sí. O sea, no, eso sí nunca, ninguno de los dos como que quiso comentar por ahí entre líneas. Nosotros detectábamos que había un tema como de, eh, como que el chico, el mayor de edad, no había podido sostener relaciones y como que eso lo había frustrado. No sé si la señora pues le haya dicho algo que le molestó en ese sentido Mm, y fue cuando le empezó como primero a estrangular, luego ya le pegó con una piedra, ya cuando ujú. entre los dos, ahí sí fue entre los dos, según la declaración del chico, la matan y luego ya la llevan para quemarla. Sí, sí. ¿Y el móvil hubiera cambiado algo en la sentencia? No, en realidad, bueno, para el adulto creo que no. Para el adolescente probablemente nos hubiera servido de herramienta pues para la medida de sanción, porque se analizan muchas cosas, entre ellos siempre se habla del interés superior del adolescente y el interés superior del adolescente pues es escucharlo también, escuchar, buscar pues cuál Sí. fue el objetivo, todo su medio, su panorama. Es como hacer, yo les digo, es como una revisión, un diagnóstico y un pronóstico si hablamos en términos médicos, ¿no? Es examinarlo, decir qué tiene y ver qué es lo que nosotros, bueno, tratamiento, pronóstico y tratamiento, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer al imponer una medida de sanción. Probablemente nos hubiera sido de utilidad, pero en realidad, pues nosotros no lo detectamos, no se reveló y aún así consideramos que sí el internamiento sí era necesario para adquirir algunas herramientas en el centro. Es que fue muy salvaje, Sí. sí, y muy sonado en todo el estado. Sí, 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 ese asunto fue muy sonado. Así. Ahí en adolescentes hubo varios. A mí no me tocó, pero por ejemplo hubo un feminicidio, de una muchachita de una secundaria, no sé si se acuerden de ese tema, de una chica de una secundaria, en donde el amigo fue el que la privó de la vida y andaba ahí, según él, ayudando a encontrar el cuerpo y Sí. etcétera, etcétera. También fue un asunto muy sonado. No, no me tocó conocerlo a mí, pero ahí en adolescentes me acuerdo que se vio. Sí, a veces esos asuntos pues son más mediáticos, ¿verdad? Y pues son más impactantes también para la sociedad. Y ahí es cuando la sociedad dice, no, es que como 5 años nada más, Ujú. castiguen los Pero es lo demás. que dice la ley. Es lo que dice la ley con base en esos estudios que les comento, ¿no? Del desarrollo físico, biológico, de la corteza prefrontal, su ideología, su desarrollo psicológico. Con base en eso, la ley se genera y, por supuesto, con base en la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Ujú. Híjole, pues me parece súper interesante que hoy nos haya acompañado una jueza penal. Nunca habíamos tenido el honor Muchas de gracias. un juzgador, aquella persona que conoce y en su momento condena, para inocente o para culpable, pero finalmente condena, y esa es la función principal que hace nuestra invitada. Y pues bueno, yo quisiera que nos quedáramos con la cuestión positiva, Sí, claro. donde somos parte de la sociedad y tenemos que abonar positivamente, donde somos la esponjita, eso siempre lo han dicho, las personas somos la esponjita de nuestros hijos, y desde luego como seamos nosotros, seguramente pueden ser nuestros hijos. Entonces hay que contribuir positivamente, como le he dicho. Y pues bueno, aquí tenemos las historias que nos ha contado nuestra invitada, que hay que tomarlas desde luego como lo que sí se debe hacer o no se debe hacer en los casos tan lamentables que ella ha conocido, pero ella vive a diario este tipo de Claro. circunstancias. Margarita, te agradezco enormemente habernos acompañado. ¿Quieres agregar algo? No, pues otra vez agradecer, ¿verdad? Agradecer la invitación, el espacio. Es importante, creo yo, que la sociedad conozca esta labor que realizamos, que conozca pues particularidades y yo estoy a la orden para cualquier duda que tengan. Creo que apertura es la palabra clave en estos tiempos para que la gente conozca. Siempre les digo, bueno, ojalá que nunca estén en un tema penal. Creo que de lo más escabroso que hay en el derecho, pero si algún día llegan a estar ahí, pues que conozcan todo el proceso, las herramientas con las que cuentan, qué se puede hacer, qué no se puede hacer,
es importante que se informen y bueno, pues yo estoy a la orden. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Por nada, ¿dónde te podemos seguir? Margarita Estrada, aparezco, Margarita Estrada, jueza penal, también Margarita Estrada Peña, nada más en Facebook y en Instagram. Perfecto, pues nuestra invitada de lujo, jueza penal, Margarita Estrada. Yo soy el tío Emma y esto es el podcast, el lugar donde la gente cuenta las historias increíbles, pero no se vayan sin antes haberse suscrito. En la parte de abajo aparece el botoncito donde le pueden picar para ayudarnos a seguir contribuyendo a este tipo de videos. No se les olvide también activar la campanita para que les avise cuando publiquemos el siguiente capítulo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.